Hola, soy Cristian Montes, creador de la saga de novela gráfica Edem, y estoy muy contento de estar por fin dando a luz este proyecto que viene gestándose hace ya más de 12 años. En el 95 me fui de Chile intentando escapar de alguna manera de una rutinaria y algo claustrofóbica carrera como director de arte que venía desempeñando en distintas agencias de publicidad. Me fui sin un rumbo muy claro y después de vagar durante unos 6 meses por distintas ciudades de Europa, la merma de mi capital y el deterioro de mi situación financiera me obligaron a parar en Barcelona, que era una ciudad de paso hasta ese momento para mí, para intentar juntar algo de dinero para seguir viajando o poder decidir instalarme ahí con un mínimo de dignidad. Una noche, paseando por las Ramblas de Barcelona, me encontré en un kiosco con una colección de revistas de cómics con chicas muy provocativas en sus portadas. Se trataba de la revista Kiss Comics de la editorial La Cúpula, una revista de cómics porno que parecía ser el tema sobreviviente al bajón del cómic europeo que vino en esos años al parecer de la mano de la llegada de internet y de los videojuegos. Tomé nota de los datos de la editorial, dirección y teléfonos, y me propuse hacer un par de propuestas de ilustración para las portadas de la revista Kiss. Yo había comenzado a trabajar como bocetista en agencias de publicidad en el año 86, época preinformática, al menos en Chile en cuanto a publicidad y diseño, en que se hacía todo a plumón, lápices pastel, témpera, los textos se hacían con estos textos transferibles, y de los muchos bocetos y storyboards que había hecho en esa época, había adquirido bastante destreza con el uso de los plumones, lo que en España se llama rotuladores. Así es que esta fue la técnica que tenía más a mano y con la que emprendí las ilustraciones, estas propuestas de ilustración para las portadas de la revista Kiss Comics. Cuando las llevé a presentar a la editorial, me encontré con que se tomaban el tema pornográfico con un rigor profesional muy estricto en cuanto a la depuración técnica de las ilustraciones de portada, que exigía que las chicas que aparecían ahí en las portadas lucieran pieles perfectamente limpias, perfectamente redondeadas y perfectamente suaves, efecto que al menos para mí era bastante difícil de conseguir con los rotuladores, y razón por la cual mis primeras propuestas de ilustración para las portadas fueron rechazadas. Sin embargo, la editorial, supongo que en un arrojo de solidaridad y condescendencia con este sudaca recién inmigrado y algo desorientado en Barcelona, me propuso intentar hacer una historia corta de 5 páginas para el interior de la revista, que no requeriría tanto rigor técnico como las portadas y que por lo tanto podría ser realizada con rotuladores. Así es que me puse a hacer esta historia corta, concebí una idea de guión muy poco sofisticada, por supuesto, y me fue bien. Logré publicar esta primera historia y a partir de entonces comenzó una relación de colaboración con la editorial La Cúpula, en la que estuve haciendo cómics porno para la revista Kiss Comics durante unos 4 años con cierta regularidad. Por supuesto que en ese periodo logré comprarme un Mac y aprendí a aerografiar en Photoshop con el mouse y logré publicar varias portadas con chicas provocativas y de pieles perfectas. En el verano del 99, Edem surgió como idea de guión para una de estas historias cortas de 5 páginas que estaba publicando con la revista Kiss Comics. En esa época, un año antes, había superado una relación muy tortuosa y venía teniendo una serie de otras relaciones más superfluas, más esporádicas, pero que entre unas y otras estaban entregándome algunas conclusiones acerca
de mis motivaciones y las motivaciones de las personas con las que me relacionaba, con respecto a el ego, con respecto a los celos, con respecto a la posesión, la necesidad de pertenencia y la necesidad de reafirmación de la autoestima a partir de la otra persona dentro de las relaciones de pareja. Y a partir de esto estaba comenzando a identificar algo que se me asemejaba a una suerte de vampirismo afectivo dentro de este tipo de relaciones. Y esta primera idea de Edem, de hecho, se basaba precisamente en este concepto de vampirismo afectivo. Y en concreto se trataba de una casta o secta de vampiresas, las vamps, que no se alimentaban precisamente de sangre y que mantenían cultivos de hombres cautivos bajo el efecto de una droga, el Elixium, capaz de sintetizar la energía y reconducir todo el metabolismo de estos hombres hacia la producción de la energía sexual vital de la que las vamps se alimentaban, hasta consumirlos por completo en una agónica embriaguez de placer. En la contraparte surgieron los caballeros de la Sagrada Orden del Templo de la Redención, o simplemente redentores. Una suerte de policía inquisicional dedicada a perseguir y exterminar a las vamps para preservar la armonía en una sociedad que, basada en las tecnologías de la clonación y de la transferencia de memoria vital de un individuo a su relevo clónico en una sucesión indefinida de clonaciones, había llegado a postular el haber recuperado la Tierra Prometida y haber alcanzado la vida eterna. Mis colaboraciones con Kiss Comics fueron bastante esporádicas siempre, a pesar de la insistencia de la editorial en intentar ser más constante. Y en particular con esta idea inicial de Edem, se me hizo especialmente difícil encontrar el momento para concentrarme y empezar a dibujar las 5 páginas que me daba la editorial para publicar la historia. Conforme pasaba el tiempo sin dibujar, la idea iba creciendo en mi cabeza, se iba desarrollando, se iba haciendo más compleja y se iba conectando con otras ideas más viejas que tenía acumuladas desde la adolescencia. Así es que llegó un punto en que se hizo tan compleja y caótica que se me hacía prácticamente imposible intentar encajarla dentro de 5 páginas. Y después de darle muchas vueltas y de llenar algunos cuadernos con apuntes y bocetos de personajes y situaciones, decidí que para poder ordenar las ideas y llegar algún día a un puerto con este proyecto, tendría que emprender la escritura de Edem en forma de novela. Para entonces, el conflicto central del relato estaba servido con el antagonismo entre las vamps y los redentores. Por un lado, las vamps representaban la seducción, el apetito carnal y, sobre todo, la desestabilización de un sistema que las acusa de ser el foco de una infección que ha obligado a la población a erradicar las relaciones personales íntimas y a relegar la satisfacción de sus necesidades afectivas y sexuales a una sofisticada industria de pornografía basada en experiencias virtuales. Por su parte, los redentores representan el poder y el orden establecido en esta sociedad gobernada por la Santa Farmacia, que controla y manipula las fluctuaciones psicológicas y emocionales de la población, y por un dogma que profesa una interpretación muy particular de las tradiciones religiosas occidentales, y que ha suplantado a la familia como núcleo de la procreación, la crianza y el desarrollo afectivo, por un sistema institucional que controla todos estos aspectos de la vida humana a través de su emulación de la vida eterna basada en estas tecnologías de la clonación y de la nemotransferencia. Los protagonistas, Alman Seninchil, miembro de la Orden de la Redención, y la doctora Sakti Magden, una antropóloga fascinada con el fenómeno de las vamps,
entablan una peligrosa relación personal, embarcándose en una investigación secreta, clandestina, acerca de las VAMPs y de su verdadera relación con esta supuesta infección y con estas redes de pornografía de realidad virtual. Hasta ahí la idea iba adquiriendo bastante coherencia, pero había un ingrediente que se me estaba quedando fuera y que tenía que ver con una idea que me rondaba en la cabeza desde hacía mucho tiempo, desde los tiempos de la dictadura en Chile, y que planteaba la ficción de un mundo paralelo al que eran trasladados algunos detenidos desaparecidos como parte de un experimento que involucraba en los 70s y 80s a el Vaticano, la CIA y algunos de los regímenes totalitarios que gobernaban parte del mundo en esa época. Racionalmente todo indicaba que tenía dos ideas muy distintas que iban a ser muy difíciles de vincular entre sí, pero había algo que me hacía insistir en intentar hacerlo. Y pasó que en agosto del 2005, 15 días antes de volver a Chile después de 10 años viviendo en Barcelona, murió mi madre en Chile. Y en la misma semana me enteré de que iba a ser padre por primera vez. Así es que en un viaje catártico que hice en tren y en bicicleta entre Valencia y Almería en España, y en medio del shock emocional de la muerte y del embarazo y del regreso a la patria por otro lado, pareció como si los planetas se alinearan y todo cobró sentido. Y entonces todas las ideas encajaron. Y de este encaje de las ideas apareció que José Luis Ortega, en Santiago de Chile, se debate en divagaciones morales y espirituales entre la privación y la tentación, y es detenido por las fuerzas de represión pocos días después del golpe militar del 73, justo en el momento de caer finalmente en tentación. En medio de la tortura y enfrentado a la perspectiva de su propia muerte, Ortega alucina con un purgatorio que lo condena a perseguir y redimir eternamente el pecado carnal convertido en un ángel inquisidor. Por otra parte, Almenseninchil, en Edem, intenta recuperar su vida normal después de haber sido rescatado del cautiverio entre las VAMPs, desintoxicado y reprogramado para volver a sus funciones policiales dentro de la Orden de los Redentores. Sin embargo, ya nada es como antes para Almenseninchil. Es víctima de una incontrolable inestabilidad emocional, producto de los insoportables dolores con que despierta cada mañana, después de soñar, aunque no es capaz de recordarlo en estado de vigilia, que es torturado por un régimen totalitario en otro tiempo y en otro lugar. Entonces, ¿quién sueña con quién? Almenseninchil con José Luis Ortega o José Luis Ortega con Seninchil. Si la tortura es un mecanismo de control del dolor por parte del poder en el mundo de José Luis Ortega, ¿qué vendría a ser la pornografía como mecanismo de control del placer en el mundo de Almenseninchil? ¿De qué manera somos gobernados por la política, las religiones, los mercados, a partir del control del dolor como amenaza y a partir del control del placer como ilusión? ¿Qué rol juega la pornografía en nuestra sociedad como paradigma de control del placer por parte del mercado y como sucedáneo superficial y artificial de un placer más profundo y más completo, basado en el amor como dinámica de observación, de conocimiento, de entrega y compromiso con el otro, más que entendido como dinámica de mercado susceptible a las leyes de oferta y demanda, en que las relaciones afectivas se manejan de una forma muy similar a cómo se manejan los productos de consumo.
cómo se articula este rol de la pornografía en nuestra sociedad aquejada de una masiva inmadurez y una masiva insatisfacción erótica y afectiva, y carente de políticas de educación sexual más orientadas a lo afectivo que a lo preventivo frente a cosas como el SIDA y el embarazo adolescente. Bueno, estas son algunas de las reflexiones que he ido vertiendo y que han ido surgiendo también del desarrollo de esta obra, que a pesar de haber nacido de una idea tan frívola como la de las vampiresas que no se alimentan precisamente de sangre, creo que ha terminado cumpliendo con un requisito fundamental que al menos yo le exijo a la ciencia ficción, y que es el de presentar una mirada crítica frente a la realidad y proyectar universos posibles a partir de esa mirada, de la misma manera en que uno intenta arreglar el mundo con un par de cervezas con un amigo. La verdad es que nunca me había planteado dedicarme a la literatura y me encontré convirtiéndome en un escritor ocasional por la necesidad de llevar a término este proyecto. Pausadamente, sin un método muy racional, o más bien sin mucho método, me tardé 6 años en escribir EDEM, que al final no sé si tendrá realmente mucho valor como trabajo literario, pero claramente me está sirviendo como eje, como estructura ósea de una obra que ahora está materializándose en forma de novela gráfica, pero que creo y espero que tenga el potencial para expandirse a un abanico más amplio de medios, y espero que en algún momento se pueda convertir en una película o en una serie de animación. Esta primera edición, autoedición de la novela que hice hace tiempo atrás para regalarla a amigos y familiares, tiene 385 páginas escritas. ¿Por qué es relevante este dato? Porque la versión online que pueden ver y compartir gratuitamente en www.e-dem.cl corresponde más o menos a las 28 primeras páginas del primer libro de la saga de novela gráfica, que tendrá, una vez acabado, 56 páginas, y que pretendemos publicar durante el 2012 en versión impresa. Este primer libro de 56 páginas va a corresponder más o menos a las 10 primeras páginas de esta novela, de 385. Por lo tanto, podrán calcular que vamos a tener EDEM para rato, y yo probablemente trabajo para el resto de mi vida. Así es que les invito a acompañarme en esta aventura y espero que la disfruten. Muchas gracias.